y terminó en la base naval de Río Grande. Qué pena, ¿no? Qué conmoción. Consternación ahí en la ciudad. Dicen Tremendo. que la explosión, insisto, me estaba diciendo un colega que estaba haciendo radio en el estudio, estaba con los auriculares inclusive, voy a contar esta incidencia, se quedó mudo porque le perforó el auricular y tembló el lugar, en la explosión. Tembló el lugar en donde estaba haciendo radio. Así que para tomar magnitud y dimensión de lo que fue la explosión. de lo que ese fue la avión, explosión. ¿no? Vaya a saber cuál fue el inconveniente que tuvo, porque estaba por despegar y ahí es cuando se termina precipitando y explota. Base aérea naval, insisto, de Río Grande. Sí. Base aérea naval. La base naval está en Ushuaia, claro. Me faltó aérea y le pido disculpas, gracias, querido Hugo, a propósito de las precisiones en la información. Qué tragedia. No, sí, es una tragedia. Conmueve, conmueve porque, qué sé yo. ¿Saben qué es? El avión es el mecanismo o el medio de transporte más seguro del mundo, ¿sí? Sí, Por lejos. correcto. Por lejos. Sí. Sin embargo, es el que despierta mayores escenas de pánico en parte de la sociedad, que muchos tienen que Porque tomar una generalmente pastilla. cuando hay accidentes de avión, o no hay sobrevivientes o hay una gran cantidad de víctimas. Es cierto, pero todos los días vos podés contar en el mundo accidentes con micros, eso no hay duda. De autos va de suyo, ¿no? Sí, terrestres, ¿no? Terrestres, claro. Trenes también es más usual, Pero no de aviones. pero no de aviones. De hecho, creo que pasaron 3, 4 años hasta que no hubo una tragedia de aviones reciente. Yo el último que recuerdo fue el de Brasil, ¿no? Chapecoense. Chapecoense fue tragedia total. No, hace En poco Colombia. hubo uno cerca de Filipinas. Otro en Colombia. Ese fue en El Colombia. Chapecoense fue en Colombia. No, el de Brasil murió el hijo de Dreyfus, el publicista argentino, ¿se Correcto. acuerdan? Sí. Yo estaba en Radio Continental, así que tiene que haber sido 2014, 2013, 2015, no me acuerdo. Acá uno hace pocos años que había unos trabajadores de Renault Sí, en Uruguay. en Uruguay, saliendo de acá de la Argentina. Estaba un sobrevivieron, gerente. incluso sobrevivieron Ah, el de, algunos. sí, algunos. sí. Uno- Y el avión de Sol. el también. de Sol también, en el sur, que se De congeló. Sol. Tenés razón, Sol, la aerolínea Sol que dejó de volar, ¿no? A propósito de Que todavía no tiene resolución judicial tampoco esa causa. No, es y cierto. no la va a tener. Y Lapa, qué sé yo, después de 20 años tampoco, ¿no? No. Austral, quedaron todos sobreseídos. Por ejemplo. Cristian Viso está allí en Río Grande. Cristian, voy al encuentro con vos, lamento las circunstancias. Gracias por esta deferencia para con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Cristian. Me da la impresión que no tenemos forma de comunicarnos, que él no nos escucha. Vamos a intentar mejorarlo. Estamos tratando de trabajar con la velocidad que implica una tragedia de esta magnitud y conocer detalles y tratar de llevar un poco de información adicional a la que ya conocemos. En cualquiera de los casos no cambia el resultado de que las 4 personas que estaban en el avión están muertas, de que viajaba un médico, un enfermero, el piloto y el copiloto. Y de que el avión había salido esta mañana temprano desde San Fernando y que ahora estaba emprendiendo el regreso, y en ese despegue que ocurre allí en Río Grande es donde tiene el inconveniente y termina en esta explosión generando esta tragedia. Estaba pensando en accidentes en el momento del despegue. Bueno, Sí. el de Lapa fue uno, ¿no? El de Lapa fue en el despegue. Después el resto que enumeramos no fueron en el despegue, sino, bueno, el de Chapecoense se quedó sin combustible. Es que generalmente las explosiones se dan en los despegues porque es cuando el avión está con combustible lleno. Sí. Entonces eso es lo que genera... Bueno, lo que le pasó al de Lapa. Correcto. Bueno, el parte urgente habla del Aeropuerto Internacional Gobernador Ramón Trejo Noel, causa, fecha, juzgado, titular, por medio del presidente se informa que según lo comunicado de manera telefónica por personal de Río Grande, la aeronave LB-BPA, que habría despegado de ese aeropuerto a las 14:17, impacta en el predio de la base aeronaval de esa ciudad. Personal policial y de emergencia se despliegan al lugar. El vuelo habría arribado a esa jurisdicción como vuelo sanitario e iniciaba su retorno a la ciudad de San Fernando con la tripulación, un médico y un enfermero. Siendo estos el señor Walter Arregui, María Alejandra Canels, Pablo Salazar, y después dice, se ampliará, falta un cuarto.
a quien están tratando de identificar. Insisto, Walter Arregui, María Alejandra Caneles, Pablo Salazar. 3 de los 4 muertos en este accidente aéreo que es a todas luces la tragedia tristemente del día. Que habrá que determinar después a través de pericias qué es lo que ocurrió realmente. Sí. En Río Grande, en inmediaciones de la actual José Ingenieros y Ricardo Rojas, me dice un amigo habitante del lugar, el Centro de Antiguos Pobladores había homenajeado a las víctimas de un avión de Aerolíneas Argentinas que se había estrellado en 1961 en la Vega del Río Grande, donde murieron 11 personas. Eran todos vecinos de Río Grande por entonces, 1951. Yo les agradezco de verdad muchísimo, ¿eh? La empresa es la empresa Flying Argentina, ¿no? Flymed, Sí. denominada Flymed. ¿Está confirmado eso? Sí. La Jet, lo que nos decía la colega desde allí, ¿no? Sí. Pues Bueno. hay varias empresas que se dedican a este tipo de operaciones, ¿no? Sí, una es Firefly, donde tripula Antonio Laje. Y hacen una tarea encomiable, ¿no? Respecto al traslado de pacientes en estados críticos, busca de órganos también, Sí. traslado de órganos Traslado de para el órganos. Incucay. Son aviones que están preparados para eso, ¿no? Con todo el equipamiento necesario. Sí, qué bárbaro, ¿no? Bueno, es toda la información que está llegando, ¿eh? La verdad, muy penoso, muy trágico, con las 4 víctimas que ya hemos narrado, 3 que han sido ya identificados, hay un cuarto que no. Me dicen que la pista es compartida entre la base y la terminal comercial. De las bases esas de Ushuaia y Río Grande despegaron varios protagonistas de la Guerra de Malvinas, ciertamente, Sí. acotan. Bueno, definitivamente estamos en perspectiva de una nueva tragedia, ¿no? Cuyos detalles van aflorando a medida que transcurre el tiempo, pero ha sucedido 14:17 el despegue, no se pudo hacer efectivo, se precipita a tierra, Sí. Y explota, explota. 4 muertos, médico, enfermero, piloto, copiloto. Venía desde Comodoro Rivadavia, ¿no? Venía desde Comodoro Rivadavia, había salido desde San Fernando temprano, había hecho un vuelo, insisto, es un avión sanitario, era un vuelo para transportar a un paciente pediátrico, que Niño. fue finalmente Lo llevaron. llevado. Llegó a llegó a Río destino, Grande. está, suponemos, recuperándose, ojalá, definitivamente lo ha salvado un milagro, y Sí. el avión que se precipita a tierra después, entendiendo que regreso. estaba regresando, es el que termina. Bueno, este es el avión y este es el despegue esta mañana desde San Fernando, aparentemente. Según lo que nos llega, esto es lo que el equipo de producción ha chequeado a esta hora. Tenía Que este era el avión, este era el Sí. despegue, ese avión es el que se precipita a Pero- tierra en Ushuaia, en Río Grande a las 14:17. Ese es el despegue desde el aeropuerto de San Fernando. De San Fernando, exactamente. Claro. Hace San Fernando, Comodoro Rivadavia, Río Grande. Yo tenía la duda porque generalmente los pacientes en estado crítico que trasladan este tipo de aviones sanitarios se trasladan a la inversa, es decir, desde el interior hacia la capital federal, por el tipo de complejidades que pueden llegar a tener, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, hay algunas de las fotos que ahí recién repasábamos, Ahí está. desde distintos lugares, ¿no es cierto? Que ya empiezan a fluir en las redes sociales, etcétera. Hablando de una falla en el motor izquierdo.
Hay una falla en el motor izquierdo motor izquierdo. que habría provocado que se cayera desde ese costado, que se cayera parte del motor, ¿no? Y que generara la explosión. Esas son de las primeras informaciones que surgen a propósito de... Muy preliminar, ¿eh? Sí. Había trasladado a un niño. María Fernanda Rossi es periodista, está allí en Río Grande. María Fernanda, gracias por la delicadeza de atendernos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, preocupados, consternados y, por supuesto, angustiados. Es conmovedor, digamos. ¿Me contás detalles de lo que se sepa a esta hora respecto a la tragedia que tiene ya 4 víctimas fatales confirmadas? Sí, es correcto, son 4 las víctimas fatales, piloto, copiloto, médico y un enfermero o enfermera. Todavía no han trascendido las identidades de las víctimas, pero bueno, sí se han confirmado que son 4 finalmente las víctimas fatales de este Learjet que tiene la matrícula Lima Víctor Bravo Papa Alfa, es decir, de larga PA. Es una empresa que una empresa que hace vuelos sanitarios, traía efectivamente un paciente hacia la ciudad de Río Grande. Ese vuelo se produjo sin ningún inconveniente, con una escala técnica en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut. Llegaron hacia la ciudad de Río Grande, el paciente llegó finalmente hacia la clínica privada donde iba a ser trasladado, y ya en el vuelo de regreso se produjo este accidente en el que todavía no hay información oficial desde el aeropuerto, las personas que trabajan en el aeropuerto, que tienen que ver con la seguridad de esta terminal aérea. Nos explican que hasta que no termine de actuar la justicia federal, que era lo que estaban esperando, no iban a dar información oficial, obviamente, porque no podían dar ninguna precisión hasta que nos hiciesen las primeras pericias preliminares, ¿no? Los primeros peritajes. Nosotros tenemos 3 nombres que ya son oficiales. Uno, Walter Arregui, el otro, María Alejandra Caneles y Pablo Salazar. ¿Se sabe el cuarto o todavía es materia de todavía investigación? No se sabe. Todavía no. Todavía no se sabe. Son esos 3 nombres los que han trascendido, efectivamente. Walter Arregui, María Alejandra Canels y Pablo Salazar, pero no hay otra información que... María Fernanda, el paciente pediátrico, ¿era un chiquito, una chiquita? Sí, no ha trascendido la información que tenga que ver con los datos de la familia que estaba viajando hacia la ciudad de Río Grande, para resguardarlos justamente por ahí de la prensa y de preguntarle cosas, porque bueno, estaban viajando con un chiquito que ahora está internado, entonces para resguardarlos un poco no ha trascendido la identidad tampoco del paciente. Está muy bien. Igual, Javier... sí, un niño aparentemente de escasa edad, ¿no? 4 años. Sí, un paciente pediátrico. Está muy bien. La explosión fue fenomenal, ¿no es cierto, María Fernanda? ¿Puede ser? Yo vivo cerca del aeropuerto y escuché la explosión. Ese fue el primer inicio. Fueron como 2 explosiones que se escucharon, una tremenda, que fue obviamente lo que me hizo asomarme a la ventana, y me seguía en los grupos de vecinos y en los grupos de colegas que tenemos acá en la ciudad de Río Grande. Empezaron a trascender videos y fotos. Me trasladé obviamente hacia el aeropuerto. En el aeropuerto me dieron esta información que yo les compartía recién, de que no iban a dar información oficial hasta tanto no actúe la justicia federal, y que no íbamos a tener más datos de los que habíamos conseguido en ese primer encuentro hasta que la justicia federal nos hiciese cargo de esta investigación, y obviamente la Junta de Investigación también. ¿Algún hecho que recuerde? Correcto. ¿Algún hecho que recuerdes similar, etcétera, conmocionante como este? No, nunca. No, en la ciudad de Río Grande no. Podemos hablar de un accidente muy famoso en Tierra del Fuego, pero fue en la ciudad de Ushuaia, del Learjet de la Gobernación, en el que perdió la vida el que entonces era el gobernador Trejo Noel del territorio nacional. O sea, estamos hablando la década del 80. Años.
Correcto, exactamente. Pero en la ciudad de Río Grande no tengo registro, yo viví toda la vida acá, tengo 44 años, no tengo registro de un hecho similar. ¿Cuántos habitantes tiene Río Grande aproximadamente, María Fernanda? Un poco más de 100.000 habitantes, 120.000 habitantes aproximadamente tenemos en la ciudad de Río Grande, no es una ciudad muy grande, y además el aeropuerto de la ciudad no está lejos de centros de salud ni del centro de la ciudad misma, ¿no? Si bien podemos decir que afortunadamente no hubo ninguna otra víctima externa al avión, nada que tenga que ver con edificios, casas, ni nada parecido, el aeropuerto no está tan lejos de la ciudad, eso también permitió obviamente que todas las fuerzas de seguridad y emergencia pudieran llegar también inmediatamente al lugar del accidente. ¿Cuánta distancia hay a Ushuaia desde allí? 200 kilómetros. Estamos a 200 kilómetros de la ciudad de Ushuaia y podemos decir que para un patagónico 200 kilómetros no es una gran distancia, una distancia relativamente corta, ¿sí? Para 200 kilómetros, o sea, por ahí vamos a pasar el día a Ushuaia, hacemos 200 kilómetros de ida y de vuelta para poder ir a pasar el día a Ushuaia, pero en invierno tenemos que tener en cuenta que es una ruta que está con nieve, con hielo, que hay que cruzar la cordillera, por lo tanto las condiciones para viajar hacia la ciudad de Ushuaia por la ruta no son las ideales en esta época del año. Hay una polémica, te aprovecho un instante, perdón, pero en Ushuaia, respecto a lo que ha ocurrido con el Consejo Deliberante, dice la oposición que se lo cerró el propio intendente Walter Bouto, que está aspirando a una reforma de la Carta Orgánica Municipal, para lo cual hubo una elección de convencionales constituyentes para poder aspirar a un nuevo mandato, digamos, en la idea de quedarse 4 años más en el poder justamente en Ushuaia, un dirigente de la Cámpora, además muy cercano a Máximo Kirchner. ¿Qué hay de todo eso? Mira, obviamente en la política se cuecen habas de todos los colores, entonces siempre depende de cómo te lo cuente y quién te lo cuente. Yo te puedo decir que lo que dice el proyecto de reforma de la Constitución no incluye expresamente este nuevo periodo de el intendente Walter Bouto, que es el actual intendente, que es por segundo mandato consecutivo, intendente de la ciudad de Ushuaia, no incluye expresamente eso. Obviamente se infiere que una vez que esté reformada la Constitución podría haber una presentación judicial para que se lo habilite a una nueva elección, ¿sí? A presentarse a una nueva elección como un tercer mandato consecutivo, algo que ya había pasado en la ciudad de Río Grande con quien fue el intendente Jorge Martín, que tenía 2 periodos consecutivos. Se hizo una reforma de la Carta Orgánica en ese momento y con esa reforma la justicia habilitó a Jorge Martín a ser nuevamente candidato y finalmente fue intendente por tercera vez en la ciudad de Río Grande, y acá se estima que puede llegar a pasar alguna cosa similar. Está, según el calendario, después de las elecciones y que ya se entregaron los diplomas a los convencionales constituyentes que fueron elegidos, el 7 de julio debería comenzar a andar la convención constituyente en la capital fobina. Te hemos exprimido. María Fernanda, gracias por esta delicadeza para con nosotros y lamento mucho las circunstancias, la tragedia, en una ciudad que atraviesa una tragedia como nunca antes te tocó vivenciar, según vos misma describiste. Te mandamos un saludo y un beso. Gracias. A disposición, hasta luego. Bueno, allí estaba María Fernanda Rossi. Me llega la información de a qué hora partió desde San Fernando, según la matrícula del avión, con destino a Comodoro Rivadavia, efectivamente, porque fue el destino a Comodoro Rivadavia. Primero Rivadavia. 8:44 de la mañana. A esa hora, 8:44 de la mañana, partió este avión que ustedes ven allí. Claro que lo hicieron porque la autonomía no da para llegar hasta Río Grande, entonces tenía que hacer una parada intermedia. Claro, la autonomía es un trayecto muy grande. Exacto. Hay que decir, Paulino, que aparentemente el niño que fue trasladado a Río Grande había bajado en Río Grande media hora antes del accidente. Bajaron al niño, que fue trasladado a una clínica privada muy conocida en Río Grande, y a la media hora el avión intentando despegar,
explota, ¿no? Y vos pensás que desde Buenos Aires hasta Ushuaia son 5 horas de vuelo. A Río Grande debe ser un poquito menos, pero probablemente, ¿no? Por eso Claro. la autonomía Claro. es tan chica en estos aviones. Obviamente que estamos en la expectativa de lo que vaya surgiendo desde la CGT. A partir de las 5:30 de la tarde va a hablar el presidente Alberto Fernández. Estamos en la antesala de lo que se cierra en torno a Cristina Fernández de Kirchner, que mañana hará su alocución a las 4 de la tarde en Ensenada. De los movimientos en la oposición, con multiplicidad de fotos aquí y allá, en una campaña que a todas luces se ha desencadenado. En el día después de lo que ha sido la sesión en el Senado, que alumbró proyectos importantes finalmente como leyes, por caso el alivio fiscal de monotributistas y autónomos, también la respuesta integral a los pacientes con HIV, donde se prohíben los testeos en los exámenes preocupacionales para evitar todo tipo de discriminación, al mismo tiempo que el impulso a la producción pública de medicamentos, insumos, etc. Y la ley de oncopediatría, 30 años largamente demandada. Oncopediatría, ya es ley, lo validó ayer, insisto, el Senado, que además le dio media sanción a la ley de moratoria previsional, donde se calcula que hay 500.000 personas que finalmente podrían acceder al régimen, otras 300.000 estarían en condiciones de incorporarse el año que viene. Lo que el Fondo Monetario Internacional explícitamente pidió no hacer, lo que Guzmán resistió, pero el Senado aprobó. Y hay que ver qué pasa en diputados. Está el titular de Defensa Civil, me dice el equipo de producción en Río Grande, Sebastián Águila. Sebastián, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas tardes. Sebastián. La señal es muy mala en la zona, vale la pena decir, porque eso nos devuelve el rostro de lo que fue estudiar en pandemia, estar conectado en pandemia, hacer virtualmente las cosas que no se hicieron presenciales, y la vasta geografía argentina y la conectividad argentina. Sí. Y en el sur los vientos dificultan también las comunicaciones. Mucho, efectivamente. Efectivamente. Fíjense que intentamos hablar con una periodista, no pudimos. Titular de Defensa Civil tampoco podemos. Depende mucho también de qué compañía de celular tengas. No, y sobre todo las zonas alejadas del centro. Te digo porque en Santa Cruz pasa exactamente lo mismo. Sí, en el interior... Depende de la compañía que tengas, te puede comunicar o no por la antena. Trayectos en la Ruta 2, camino a Mar del Plata, donde no tenés señal. Trayecto en la Ruta 2, que es un emblema todo el tiempo turísticamente hablando. Y en la Ruta 3 también. En la Ruta 3 me ha pasado, Paulina. Sí, en la Ruta 3 sí, que es transversal, y la Ruta 40 también, que atraviesa toda la Argentina, efectivamente. Hay lugares donde estás en la nada. Bueno, estamos hablando de, insisto, lo que ha ocurrido en Río Grande. A las 14:17 el avión partía desde allí, se suponía que debía volver hacia Buenos Aires con una escala técnica en Comodoro Rivadavia, y se precipitó a tierra y terminó como saldo con los 4 tripulantes muertos, el piloto, copiloto, enfermero y médico. Había ido hasta allí en vuelo sanitario, partió desde San Fernando a las 8:44 de la mañana, hizo una escalada técnica en Comodoro Rivadavia, llegó a Río Grande, cumplimentó el objetivo, el paciente pediátrico fue derivado, está recuperándose, pero tristemente el regreso nunca se pudo producir. Sebastián Águila es el director de Defensa Civil, probamos una vez más con él. Sebastián, ahora usted nos escucha, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Ahora sí los escucho. Gracias por este ratito y delicadeza para con nosotros. ¿Qué es lo que se sabe a esta hora en el lugar de los hechos? Bueno, la información que tenemos a esta hora, bueno, que es como ustedes seguro que ya pasaron toda la información, es una aeronave que venía desde Buenos Aires, hizo una escala en Comodoro hacia Río Grande, es un avión declarado que era un avión sanitario, trajo a una mamá, un papá con un niño, lo dejaron en Río Grande y estaban en el momento del accidente, o sea, estaban retornando cerca de las 2 de la tarde, estaban retornando de nuevo hacia Buenos Aires, y en el momento del carreteo para poder despegar, casi al finalizar la pista, o antes, mucho antes, se accidenta o se despista hacia mano izquierda, y más o menos a 1000 metros, un poquito más de 1000 metros, se termina estrellando, y termina ¿no? con esta lamentable tragedia para Río Grande, ¿no? Que nos sacude acá a la ciudad. Sí, definitivamente. ¿Se sabe algo del motivo? ¿Pudo haber sido un fuego en uno de los motores, como contabas vos, Javi?
Sí, motor izquierdo. Motor izquierdo, ¿es algo de eso, Sebastiano? Mira, no, en este momento no sabría decirte. Nosotros estamos acá con todas las autoridades de la ANAC. Hay muchas hipótesis lo que podría haber llegado a pasar. Estuve escuchando que por ahí se decía que el avión ya venía con algún problema o no. Lo determinarán las pericias. El lugar ya está cercado, está perimetrado y está obviamente cuidado por la Policía de Seguridad Portuaria y por personal de seguridad de la Armada, porque el avión está en un predio federal de la base aeronaval de la Armada. Así que alguna otra hipótesis o información, la verdad que no sabría, no te puedo decir a ciencia cierta si es así o no. Y eso lo va a determinar la Junta Aeronáutica cuando hagan las pericias en conjunto con el juzgado federal acá y con la policía provincial, que son los que van a estar haciendo este tipo de intervenciones. ¿Cuántos metros habría logrado despegar, si es que más o menos se puede establecer, se puede calcular? Disculpe la ignorancia, la distancia. No, yo te podría así a simple vista, más de 1000 metros hacia el lado izquierdo, como saliendo hacia el oeste de Río Grande. Hacia el oeste de Río Grande, más de 1000 metros. Bueno, Sebastián, yo le agradezco mucho. Es todo muy prematuro, como usted bien lo marca. Ya están tomando cartas en el asunto las autoridades competentes, una investigación judicial por delante para determinar las causas. Han identificado... Es una tragedia, ¿no?, que golpea a la ciudad de Río Grande, lamentablemente. Bueno, yo, aparte, más allá de la tragedia, ¿no?, cabe destacar, no hay que destacar el rápido accionar de bomberos de acá del aeropuerto, y rápidamente se activó el plan de emergencia a través de la torre de control que se nuclea en la central de comunicaciones de Defensa Civil, que es de emergencia, ¿no?, de la frecuencia de emergencia, y Defensa Civil del municipio de Río Grande automáticamente activa todas las unidades de emergencia de la ciudad, y rápidamente en ese momento llegaron todos, en cuestiones de minutos ya estábamos todos acá trabajando, cooperando y ayudando. Así que la verdad que junto con todos los recursos de emergencia y todos los recursos municipales, estuvimos acá presentes, y eso más allá de la tragedia, cabe destacar que hubo un rápido accionar. Definitivamente. Lo último que le voy a preguntar, Sebastián, es, conocemos hasta aquí que Walter Arregui, María Alejandra Caneles y Pablo Salazar son 3 de las 4 víctimas fatales. Entren de aportar información rigurosa. ¿Se sabe quién sería la 4ª víctima? Sabemos, yo hasta ahora sé que son 4 personas, pero no sé nombre y apellido. Me estoy enterando ahora por ustedes. No preguntamos mucho en esta situación porque por ahí el personal que está a cargo de esto está trabajando, va, viene con muchas cosas, y no, pero bueno, obviamente ustedes sí acceden por ahí a un tipo más de información. Nosotros seguro que esto lo vamos a saber. Nosotros por ahí la información oficial ya la van a tener, y lamentablemente las 4 víctimas. Le mando un saludo muy grande y un abrazo. Un abrazo grande. Muy